Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes una vez más bienvenidos y bienvenidas a su clase semanal de Sígueme con Julio Silverio. Esta es una semana muy especial porque es la semana de la conferencia general. Hoy mismo tuve la oportunidad de ver las sesiones del sábado y la verdad que podemos sentir fuertemente el Espíritu del Señor a través de las palabras de los discursantes. Uno va tomando notas y algunos discursos le llegan más a uno al corazón que otros. Y una cosa que me doy cuenta es que más adelante, cuando tengo la oportunidad de leer los discursos o de escucharlos con más detenimiento, aprendo nuevas cosas. Y hasta me sorprendo de que posiblemente no escuché muy bien el mensaje y cuando ya me dedico con más atención en oración para buscar allí mis propias revelaciones. Pues esta semana seguimos estudiando a tercera de Nefi, luego de la aparición del Salvador y su ministerio entre los nefitas. Y esto corresponde a la semana del 7 al 13 de octubre con el título He aquí, es completo mi gozo. Bueno, habrá mucho material para estudiar. Esperamos que, cada uno pueda tomar estos discursos de conferencia y no solamente escucharlo en el día de hoy y mañana domingo, sino que también tengan la oportunidad de repasarlo constantemente, lo que el Espíritu le puede revelar a usted ya como una revelación personal. Estos hombres duran meses preparando su discurso, buscando la inspiración para asegurarse de estar hablando realmente la voluntad del Señor y no sus palabras propias. Bien, la introducción de Tercera de Nefi, del 17 al 19, dice: Jesucristo había pasado el día ministrando una tierra de abundancia, enseñando su evangelio, permitiendo que el pueblo viera y palpara las marcas en su cuerpo resucitado y testificando que él era el Salvador prometido. Era hora de partir. Ahí fue que él dijo: mi tiempo está cerca, en Tercera de Nefi 17:1. Ocurrieron muchas cosas en un día. Y lo que vamos a ver aquí es cómo el pueblo se sintió cuando él dijo que tenía que irse y que volvería al otro día. Y cómo esto los hizo sentir tan tristes, porque querían seguir con el Señor. Dice, él estaba a punto de volver a su padre y sabía que las personas necesitaban tiempo para meditar en aquello que les había enseñado. Así que despidió a las multitudes para que fueran a sus casas y les prometió que regresaría al día siguiente, pero nadie se marchó. No sé si ustedes han visto, a veces hemos tenido reuniones, conferencia de estaca, conferencia de barrio o alguna reunión sacramental muy especial. Y la gente, aun cuando ya se hizo la última oración, la gente no se quiere ir. O sea, sienten tan fuerte el espíritu que no quieren irse para sus casas, sino que quieren quedarse en ese ambiente tan espiritual y sintiendo la paz que habían sentido durante la reunión. Y algo similar, bueno, superior, ocurre con el pueblo acá, que ellos no quisieron irse, aun cuando él los despidió y los mandó a sus casas para que meditaran las cosas que les había dicho. Dice, aunque no expresaron lo que sentían, Jesús pudo sentirlo. Deseaban que él permaneciese un poco más con ellos. Aunque tenía otras cosas importantes que hacer, mostrar compasión por los hijos de Dios siempre es una gran prioridad para él. Por lo tanto, Jesús se quedó un poco más. Lo que sucedió a continuación quizás sea el ejemplo de ministración más tierno que se haya registrado en las Escrituras. Los que estuvieron presentes solo pudieron decir que fue indescriptible. El propio Jesús resumió la espontánea manifestación espiritual con estas sencillas y poderosas palabras. Y ahora, he aquí, es completo mi gozo. Muy bien. La iglesia hizo para estos capítulos muchos videos. De hecho, son como 12 videos cortos a donde retrata realmente o representa lo que ocurrió en estos capítulos. Pues vamos a ver, lo que vamos a hacer es que vamos a ver esos videos y yo voy a comentarlo brevemente para darle más protagonismo a este trabajo tan precioso que la iglesia ha hecho representando lo que ocurrió en esos capítulos 17, 18 y 19 de esta gloriosa manifestación de poder, de amor, de compasión que El Salvador mostró
hacia el pueblo de los nefitas y lamanitas que quedaron en pie y tuvieron el privilegio de estar con él y de ser ministrado por él. Veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis palabras, que el Padre me ha mandado que os hable en esta ocasión. Id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho. Y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender. Y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Pero ahora voy al Padre, y también voy a mostrarme a las tribus perdidas de Israel, porque no están perdidas para el Padre, pues Él sabe a dónde las ha llevado. Mis entrañas rebosan de compasión por vosotros. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos? ¿O ciegos? ¿O lisiados? ¿O mutilados? ¿O leprosos? ¿O atrofiados o sordos? ¿O afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré. Porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. Puedes oír mi voz.
vuestros niños. Arrodillaos. Padre, turbado estoy por la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. Padre, te ruego por este pueblo. Jamás el ojo ha visto ni el oído escuchado antes de ahora tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. Y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar. Y nadie puede concebir el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Amén. Amén. Levantaos. Benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora es completo mi gozo. Mirad a vuestros pequeñitos.
Este capítulo 17 es un capítulo hermosísimo, un capítulo precioso que muestra el amor y la compasión que tiene nuestro Salvador por cada uno de nosotros. Él dice que él se dio cuenta de que ellos no querían que él se fuera y aprovechó entonces para invitarles a que trajeran a sus enfermos, a personas que estuvieran afligidos de alguna manera, y se lo trajeron a todos. Dice el versículo 9 que él los sanaba según se los llevaban. O sea, no solamente habían personas enfermas del cuerpo, sino que habían personas que estaban afligidos. Dice que no importa la aflicción, cualquier aflicción que tuvieran, ellos eran sanados. Yo creo que también eso sirve para nosotros como un ejemplo de que el Salvador no solamente tiene capacidad para sanarnos de nuestras heridas y de nuestras enfermedades físicas, sino que en medio de nuestras aflicciones también podemos ir a donde Él y Él también puede curarnos. Puede mucho más que cualquier terapia, que cualquier profesional de la conducta. Él tiene poder para transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Dice que luego de curarlos a todos, ellos le adoraron. Y dice que hasta le besaron los pies y mojaron sus pies con sus lágrimas. En el versículo 11 dice que él mandó a buscar a los niños. Y los niños fueron colocados en el suelo alrededor de él. Y fue algo muy hermoso. Dice que él le invitó a que se arrodillaran y él también oró junto con ellos. Dice que las cosas que él habló no se pueden escribir. O sea, pero solamente dieron testimonio de lo hermoso que fue. Dice el 17 que no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda describir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como la que vimos y oímos a Jesús hablar. Y nadie puede conceptuar, o sea, nadie puede explicar con palabras el gozo que llenó nuestras almas cuando los oímos rogar al Padre por nosotros. Y entonces era un momento tan precioso que él oraba con ellos, los invitaba a orar, los invitaba a arrodillarse. Y el gozo era tan grande en la multitud que fueron dominados. Fue una experiencia espiritual única. El sentirse que el Espíritu Santo sobrepuja nuestras fuerzas, tan grande que es el gozo que podemos sentir. Esas son experiencias que son únicas. Y estar precisamente frente a Jesucristo, yo creo que no hay ninguna otra cosa o ninguna otra experiencia que lo pueda superar. El Señor le dice, bendito sois a causa de vuestra fe, y ahora es completo mi gozo. O sea, el Señor pudo manifestar tanto poder, tantos milagros especiales entre este pueblo, porque su fe era una fe simple, era una fe sincera. No habían dudas, no había nadie criticándolo, como ocurrió entre el pueblo de Israel, entre los judíos. Una parte creyeron, pero solamente creyeron porque había milagros. Y cuando fue necesario decidirse entre si apoyarlo a él o apoyar a Barrabás, el pueblo le dio la espalda y estuvo solo. Mas, sin embargo, aquí todo el tiempo este pueblo estaba feliz, lleno de gozo, manifestando su fe y su gratitud porque Él vino a ministrarle. Dice que su gozo fue tan grande que lloró, dice el versículo 21, y la multitud lo vio llorando. Y Él tomó a los niños pequeños uno por uno y los bendijo. Y entonces, después de bendecir a los niños, lloró de nuevo. Y le dijo a la multitud, mirad a vuestros pequeñitos. Esa frase tiene un significado muy potente. Nosotros tenemos que mirar a los pequeñitos, tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos. Y hay muchas cosas que podemos aprender de nuestros pequeñitos. Pues dice el 24 que cuando ellos miraron a los niños, entonces vieron que descendieron ángeles y lo ministraron. Y cercaron a los niños y lo protegieron como si fuera por fuego y lo ministraron. Y fueron rodeados de fuego y los ángeles les ministraron. Y es un testimonio que ellos tuvieron de cómo el Señor mostró ese gran amor por los niños, por la sencillez y la humildad e inocencia que ellos tienen y lo que representan. El Señor dijo que si queremos ser salvos en el reino de los cielos, tenemos que ser como los niños pequeños.
Vamos a ver el siguiente ahora con respecto a y lo que fue la institución de la Santa Cena. Traed pan y vino. Oh Dios, Padre eterno, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria de mi cuerpo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo y a recordarme siempre y a guardar mis mandamientos que les he dado, para que siempre puedan tener mi espíritu consigo. Amén. Amén. Comed. Ahora, dada la multitud, uno de vosotros será ordenado, y a él le daré poder para partir pan y bendecirlo y darlo a los de mi iglesia. A todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y siempre procuraréis hacer esto, tal como yo lo he hecho, así como he partido pan y lo he bendecido y os lo he dado. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo, que os he mostrado. Y será un testimonio al Padre, de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Oh Dios Padre eterno, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de mi sangre que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de mí, para que puedan tener mi espíritu consigo. Amén. Amén. Tomad vino de la copa y bebed de él.
Dadlo a la multitud para que lo beban. Benditos sois por esto que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos. Y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bautizan en mi nombre. Y lo haréis en memoria de mi sangre, que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas. Y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Os digo que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. Y así como he orado entre vosotros, así oraréis en mi iglesia. Entre los de mi pueblo que se arrepientan y se bauticen en mi nombre. He aquí, yo soy la luz. Yo os he dado el ejemplo. Debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Y he aquí os reuniréis con frecuencia, y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis, sino permitidles que se alleguen a vosotros y no los vedéis. Os doy otro mandamiento, y luego debo ir a mi Padre, para cumplir otros mandamientos que Él me ha dado. Y he aquí, este es el mandamiento que yo os doy: que no permitáis que ninguno a sabiendas participe indignamente de mi carne y de mi sangre cuando las administréis. No obstante, no lo echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane, y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Os doy estos mandamientos por motivo de las disputas que ha habido entre vosotros. Y benditos sois si no hubiere disputas entre vosotros. Acercaos. Y ahora voy al Padre, porque conviene que vaya al Padre por el bien de vosotros. Nefi, pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración. Y después de que hayáis hecho esto, tendréis poder para que a aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles.
Nefi, pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración. Y después de que hayáis hecho esto, tendréis poder para que a aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. De capítulo 18 tengo algunos versículos que quiero compartir. Sabemos que en este capítulo el Señor instituyó la Santa Cena. Él sabía que esto, aun cuando los apóstoles que estuvieron con él en Israel iban a escribir, iban a difundir este conocimiento sobre esta ordenanza de la Santa Cena, iba a tomar mucho tiempo antes de que esa información, si era por escrito, llegara hacia los descendientes de Nefi. Por esa razón, él mismo vino y se la presentó y le habló de la importancia que tenía esta ordenanza. Dice el versículo 11, y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí, y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas. O sea, fue un mandamiento que el Señor le dio de que de ahí en adelante debían hacer, tomar la Santa Cena para testificarle al Padre de que siempre nos acordamos de Él. Cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, tenemos que dedicar ese tiempo tan especial para recordar a Jesucristo, recordar su sacrificio expiatorio y recordar la razón por la que Él vino aquí en la tierra y qué nosotros tenemos que ver o cómo eso nos afecta a nosotros, cómo nos ayuda en el proceso de ir limpiándonos de nuestros pecados. Se nos ha invitado a que debemos arrepentirnos todos los días constantemente y procurar no repetir los pecados. Y la Santa Cena es una oportunidad para uno reconciliarse con el Señor. Y a través de la Santa Cena podemos otra vez volver a ser limpios. No es necesario que nos bauticemos cada semana, pero sí es necesario que podamos renovar el convenio bautismal a través de la Santa Cena. Pues bueno, en el versículo 15 dice, de cierto os digo que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. El Señor nos comparte el mismo consejo que le dio a Pedro, Santiago y Juan cuando le acompañaron en el jardín de Getsemaní, que le pidió que velaran, que no se durmieran. Esto tiene un significado muy importante. Si nos mantenemos alerta, significa que estamos despiertos con todas nuestras facultades al 100%. Pero si dejamos que nos dejamos adormecer y poco a poco dejamos que venga este sueño que nos quita esa vigilancia, y entonces Satanás viene. Y ahí no estamos. Es como cuando estamos manejando un vehículo y nos da sueño. No tenemos la misma habilidad para defendernos, porque parte de nosotros no está alerta. Así también ocurre en lo espiritual. Si dejamos que nos venga un sueño
que nos quite como el estar alerta, el estar pendiente de las tentaciones, podemos caer. En el versículo 18 él lo repite también. Se lo está diciendo a sus discípulos, pero aun cuando se lo digo a los discípulos que él escogió aquí en el continente americano, se aplica también a usted y a mí. He aquí, en verdad os digo que debéis velar y orar siempre. Lo repite igual. No sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Y ese es el deseo que tiene Satanás, tomar a los discípulos de Jesucristo y poseerlos y zarandearlo como a trigo, tirarlo aquí, tirarlo allá. Entonces el Señor dice que tenemos que orar por nuestras familias, en el versículo 21, siempre en mi nombre. Orar por los hijos, orar por la esposa. Y es algo que tenemos que hacerlo constantemente y pedirle a nuestro Padre Celestial que sean bendecidos ellos. También el Señor les manda en el versículo 22 que deben reunirse con frecuencia y que a nadie deben impedirle o prohibirle que entren. O sea, la iglesia está abierta para todas las personas que sinceramente buscan de Dios y hay que permitirle que se lleguen a vosotros y no lo pidéis, sino que oraréis por ellos y no lo echaréis fuera. Y si sucede que vienen a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. El Señor también le habla sobre la Santa Cena, sobre qué deben tomar en cuenta, que deben ser personas que estén dignos. No es que sean perfectos, sino que estén caminando el sendero del arrepentimiento constante. Porque dice el Señor que a través del mandamiento, que no permitáis que ninguno a sabienda participe indignamente de mi carne y mi sangre cuando la ministréis. Porque quien lo hace va a comer y a tomar condenación para su alma. Ahora, el Señor cuida de que no seamos rudos o abusivos con las personas, ni que nos creamos que somos superiores a nadie, porque a lo mejor yo hoy sí puedo estar digno de tomar la Santa Cena, pero eso no significa que si un hermano no la tomó, que yo debo juzgarlo. No me corresponde. O si yo sé que alguien ha estado haciendo cosas incorrectas, que yo lo vi y luego está tomando la Santa Cena, tampoco me corresponde a mí juzgarle. Ahora, a los líderes, que él está hablando aquí a líderes, le está hablando a los discípulos, sí tienen que hablar con esas personas y ayudarles a que entiendan de que deben pasar por el proceso de arrepentimiento para poder merecer ser dignos de tomar la Santa Cena. Pues dice que no debemos echarlo de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis y le daréis de mi carne y de mi sangre. Entonces el Señor insiste en que no tenemos autoridad para echar a nadie de la iglesia. O sea, obviamente hay personas que podrían entrar. Yo he tenido situaciones cuando era un obispo de una persona que entró borracho al salón sacramental y entonces no dejaba que la reunión se desarrollara solemnemente, sino que estaba haciendo ruido y llamando a las personas y todo. Entonces fue necesario pedirle que esperara un momento fuera hasta que la reunión pudiera terminar y prometiéndole de que se iba a tener la oportunidad de hablar con el obispo como él lo deseaba. Bueno, pues el Señor sigue también aconsejando en el versículo 34 de que no haya disputas entre los líderes, entre los hermanos. Y dice, benditos sois si no hubiere disputas entre vosotros. Bien, pues entonces vamos a ver el siguiente video que corresponde a las cosas que ocurrieron, o los siguientes videos que ocurrieron en el capítulo 19. Ahora arrodillaos. Orad. Oh Señor Dios nuestro, nos arrodillamos en oración y pedimos aquello que deseamos, que nos sea dado el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad en la tierra. Padre, gracias te doy porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido. Y es por su creencia en mí que los he escogido de entre el mundo. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras.
Y ahora, Padre, te ruego por ellos y por todos aquellos que han de creer en sus palabras, para que crean en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno. Orad. Padre, te doy las gracias por haber purificado a los que he escogido por su fe. Y ruego por ellos, y también por los que han de creer en sus palabras, para que sean purificados en mí por la fe en sus palabras, así como ellos son purificados en mí. Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me has dado del mundo a causa de su fe, para que sean purificados en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno, para que yo sea glorificado en ellos. Jamás he visto fe tan grande entre todos los judíos. Por tanto, no pude mostrarles tan grandes milagros por su incredulidad. Ninguno de ellos ha visto cosas tan grandes como las que habéis visto. ¿Cómo ministraremos a todos? Divide a la multitud en 12 grupos. Arrodillaos y orad al Padre en el nombre de Jesús. Y nos enseñó a tener fe en Él, a orar siempre y a seguirlo a las aguas del bautismo. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en el nombre de Jesucristo, para que sean bendecidos todos. Nos enseñó a tener fe en Él, a arrepentirnos y a ser bautizados como Él lo fue. Oramos por quienes no están con nosotros. Padre, oramos para que nos sea dado el Espíritu Santo. Habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesucristo nos ha ministrado. Y que mañana se mostrará otra vez. Que los demás hagan lo mismo. ¿Cómo están?
Sola. Hemos visto a Jesucristo y hemos oído la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. Él apareció, Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y bendijo a los niños. Estaba ciega y ahora puedo ver. El Señor nos ministró y fui sanada. Cristo ha venido. Palpamos las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Sabemos que Él vive. Estaba sorda y ahora oigo. Cristo se mostrará otra vez. Venid. Él invita a todos a participar de su bondad. ¿Cómo ministraremos a todos? Divide a la multitud en 12 grupos. Arrodillaos y orad al Padre en el nombre de Jesús. Y nos enseñó a tener fe en Él, a orar siempre y a seguirlo a las aguas del bautismo. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en el nombre de Jesucristo, para que sean bendecidos todos. Nos enseñó a tener fe en Él, a arrepentirnos y a ser bautizados como Él lo fue. Oramos por quienes no están con nosotros. Padre, oramos para que nos sea dado el Espíritu Santo. Habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, ahora arrodillaos. Orad. Oh Señor Dios nuestro, nos arrodillamos en oración y pedimos aquello que deseamos, que nos sea dado el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad en la tierra. Padre, gracias te doy porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido. Y es por su creencia en mí que los he escogido de entre el mundo. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras. Y ahora, Padre, te ruego por ellos y por todos aquellos que han de creer en sus palabras, para que crean en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno.
Padre, te doy las gracias por haber purificado a los que he escogido por su fe. Y ruego por ellos, y también por los que han de creer en sus palabras, para que sean purificados en mí por la fe en sus palabras, así como ellos son purificados en mí. Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me has dado del mundo a causa de su fe, para que sean purificados en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno, para que yo sea glorificado en ellos. Jamás he visto fe tan grande entre todos los judíos. Por tanto, no pude mostrarles tan grandes milagros por su incredulidad. Ninguno de ellos ha visto cosas tan grandes como las que habéis visto, ni ha oído tan grandes cosas como las que habéis oído. Bien, al final del capítulo 18, vemos que el Señor se despide de la multitud luego de haber hablado con los apóstoles, o sea, con sus discípulos que escogió aquí en el continente americano, y haberle enseñado la importancia que tiene la Santa Cena y cómo debían administrarla. Pues Él partió y bueno, esa noche la gente sale a compartir con las demás personas que no participaron de esta maravillosa experiencia. Y bueno, la gente, los que no participaron, se prepararon toda la noche, hicieron todo lo necesario para poder estar temprano de nuevo en el templo, porque estaba la promesa de que el Señor regresaría. Los discípulos reunieron a la multitud, la dividieron en 12 grupos y le ministraron. Comenzaron a decirle las mismas palabras sin variar nada de lo que el Señor le había dicho. Allí tuvieron la oportunidad, los que no participaron en el día anterior, que fue un día muy intenso, tuvieron la oportunidad de aprender las cosas que el Señor le enseñó al grupo que sí participó. Y oraron mucho. Y una de las cosas que más deseaban está en el versículo 9. Dice, su deseo era que le fuese dado el Espíritu Santo. Entonces dice que cuando oraron de ese modo, entraron al agua y se bautizaron. Y Nefi entró en el agua y fue bautizado. No dice quién lo bautizó, dice que fue bautizado. Y entonces empezó a bautizar y bautizó a todos los discípulos que el Señor había escogido. Y cuando todos hubieran sido bautizados, dice el versículo 13, y salido del agua, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego. Y dice que fueron envueltos cual si fuera por fuego, y descendió del cielo, y la multitud lo vio y dio testimonio. Y descendieron ángeles del cielo y le ministraron. Esta gente tenía el velo realmente muy fino. Por motivo de su fe y su dignidad, el Señor les podía manifestar cosas tan grandes que nunca la pudo manifestar entre los judíos por motivo de su incredulidad. De hecho, en el versículo 35 dice, Jesús les dijo, jamás he visto fe tan grande entre todos los judíos, por tanto no pude mostrarle tan grandes milagros por motivo de su incredulidad. En verdad os digo que no hay ninguno de ellos que haya visto cosas tan grandes como las que habéis visto vosotros, ni que haya oído tan grandes cosas como lo que habéis oído vosotros. En esas visitas, el Señor priorizó mucho la comunicación con su Padre y oraba mucho. Y oraba con la multitud, pero también se alejaba para orar de manera íntima, para orar solo a su Padre. Y es como, bueno, para mí me enseña mucho, porque siendo de que Él viene del Padre y tiene una comunión todo el tiempo con el Padre, pues yo podría pensar de que quizás no necesitaba orar como yo tengo que hacerlo. Pero sí, Él también dio el ejemplo y varias veces oraba. Y aún estando con la multitud, oraba con ellos, se separaba, oraba al Padre y oraba con palabras tan especiales que quienes estaban allí no podían
escribirlas, no podían conceptualizarlas. Y cuando oraba, daba gracias. En el versículo 20 dice que él se alejó de ellos y se inclinó a tierra y dijo: Padre, gracias te doy porque has dado el Espíritu Santo a esto que he escogido. Y es por su creencia en mí que los ha escogido de entre el mundo. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras. Y dice que otra vez mandaba a la multitud a orar y le decían que no dejaran de orar. Y el versículo 24 dice que luego de ir a orar de manera separada, volvió de nuevo a los discípulos y estos continuaban orando a él sin cesar, pero no eran repitiendo lo mismo, porque dice que no multiplicaban muchas palabras, porque les era manifestado lo que debían suplicar y estaban llenos de anhelo. Ahora ocurrió algo muy especial también aquí en el versículo 25 y en el 30. Dice que Jesús los bendijo mientras le dirigían sus oraciones. Y la sonrisa de su faz fue sobre ellos y los iluminó la luz de su semblante. Y aquí estaban tan blancos como el semblante y como los vestidos de Jesús. Y aquí su blancura excedía toda blancura. Sí, y no podía ver sobre la tierra cosa tan blanca como su blancura. Eso me recuerda el sueño de Ley, del fruto del árbol de la vida, que él decía que era más blanco que todo lo blanco y que no había nada tan blanco como esto. Pues dice que era tanto como la luz que salía de ellos, la luz que salía del semblante del Salvador, que eran blancos, que brillaban. Yo creo que tiene mucho que ver con la humildad, con la dignidad, con la fe, el hecho de que se vea en nosotros una luz. No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero yo he escuchado de personas. Y bueno, hoy mismo en el discurso que dio Elder Alvarado, eh, que contó la historia de esta señora que ya fue asaltada por un maleante que le robó algo que él pensaba que era posiblemente de valor monetario, pero era un libro de Mormón. Y luego cuando él escribe la carta diciendo cómo el libro le había cambiado su vida, él le mencionó en la carta que ella tenía un brillo, una luz en su rostro que le hizo realmente cambiar de idea, de no hacerle daño. Entonces, así mismo hay personas que pueden ver en nosotros una luz que brilla en nuestro rostro. Y yo creo que esa luz está asociada con esto, con nuestra fe, con nuestra dignidad, con nuestra humildad, con nuestra disposición a dejarnos llevar por el Señor. Pues dice el versículo 30 también: y cuando Jesús hubo hablado estas palabras, vino otra vez a sus discípulos, y he aquí oraban a él constantemente sin cesar. Y de nuevo él les sonrió, y he aquí estaban blancos, aún como Jesús. Y ahí se repite mucho el ciclo de que el Señor ora junto con ellos, pero luego se separa un momento y ora de manera personal, íntima, y a su Padre, solo. Es un ejemplo para nosotros de cuando Él nos dice que tenemos que orar en público y en privado. Tenemos que orar con los demás, con nuestra familia, en la iglesia, con otros hermanos, pero también tenemos que tener una comunión íntima y cercana con nuestro Padre Celestial. Posiblemente podemos pedirle cosas y decirle cosas que no le diríamos estando en un grupo grande. Y yo creo que también nos sirve de ejemplo el hecho de que oremos siempre. Lo que Él enseñó a ellos, que no dejaran de orar, que oraran sin cesar. Si bien no vamos a estar todo el tiempo arrodillados, todo el tiempo con los ojos cerrados, tenemos el privilegio de dirigir los afectos de nuestro corazón y nuestros pensamientos y sentimientos al Señor, aun cuando no tengamos que usar palabras. Ya hemos aprendido de pueblos en el libro de Mormón, como el pueblo de Lingi, que fueron obligados a no orar en voz alta. Si eran encontrados orando en voz alta, podían ser entonces apresados y maltratados, mas sin embargo oraban en su corazón. Usted y yo podemos mantener una oración constante con el Señor, hablar con Él en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, porque Él escucha e interpreta lo que sentimos y lo que decimos, aun cuando no utilicemos palabras. Las bendiciones que pueden venir a nuestras vidas por ser humildes, por ser obedientes, por arrepentirnos constantemente y pedir perdón por nuestros pecados, son innumerables. Ese gozo tan grande que sintió ese pueblo por estar delante del Señor y ser ministrados personalmente por Él, es un gozo que ellos no podían describir, pero se manifestaba no solamente de forma espiritual,
sino de manera física. En su rostro, le cambió su rostro, brillaban y estaban blancos, aún como los vestidos blancos del mismo Señor. Nosotros podemos también aspirar a sentir ese gran gozo en nuestros corazones, pero para ellos tenemos realmente que hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, que de seguro eso era lo que el pueblo había hecho, mantenerse constantemente en oración y en ayuno, obedecer los mandamientos del Señor y arrepintiéndose constantemente o arrepintiéndonos constantemente de nuestros pecados, a mantener esa comunión con el Señor. Entonces podremos sentir ese gran gozo sin importar cuál sea nuestras circunstancias, sin importar qué esté ocurriendo en nuestras vidas. Se nos ha prometido ese gozo y esa paz que no la podemos entender porque sobrepasa todo entendimiento, pero que solamente viene a través del Salvador. Que el Señor nos bendiga para que podamos realmente aplicar todos estos bellos ejemplos de fe, de humildad y de diligencia que este pueblo mostró ante el Señor, que lo calificó para recibir milagros superiores a todo lo que habían visto los judíos. Que podamos arrepentirnos siempre de nuestros pecados y que volvamos de nuevo hacia el Señor en oración y en humildad. Es mi oración y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.